Buenas noches, apreciados hermanos, queridos amigos que están conectados otra vez. Sean bienvenidos. Nos alegra que estén ahí disfrutando del programa La Iglesia al Aire noche a noche con nosotros. En esta oportunidad queremos darle una bienvenida especial a toda la hermandad de la Asociación Atlántica. Gracias, hermanos de la Asociación Atlántica, por estar conectados esta noche otra vez. Esperamos que juntos disfrutemos del mensaje que hemos preparado para cada uno de nosotros. Para ustedes que están ahí conectados, que Dios les bendiga. Amado y eterno Padre, te agradecemos porque eres bueno. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por la vida que nos concedes y gracias porque nos permite, oh Dios, poder estudiar tu palabra y poder acercarnos más a ti. Anhelamos el día, oh Dios, cuando estemos contigo para nunca más separarnos. Pero mientras eso sucede, ayúdanos a tener una verdadera conectividad contigo día a día. Háblanos en esta noche a través del siervo que has elegido para darnos el mensaje que tú tienes. Lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Alabaremos al Señor nuevamente en esta oportunidad, ahora con el himno 412. Himno 412, todas las promesas. Vamos a disfrutar de ese canto. También estaremos alabando a nuestro Dios con el himno número 1, Cantad alegres al Señor. Alabemos a Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré.
El momento es para la música especial. No nos puede faltar en ningún programa. Así que disfrutemos de este mensaje cantado que viene para cada uno de nosotros. Te encontré en un momento de mi vida donde buscaba mis problemas una salida. Tú encontraste en tiempo y forma la ocasión para escucharme en silencio con tu amor. Caminé por mucho tiempo sin tu cuidado y la luz de tus ojos me abrieron paso. Fuente de amor, ese es mi Dios. Vivo por ti, Dios me salvó. Y cuando vengas en tu gloria, quiero estar junto a ti, disfrutar de tu amor eterno y vivir en tu jardín, recorrer todos los lugares que preparaste para mí. Tú tienes cosas asombrosas, tu poder no tiene fin. Dibujé solo el reflejo de tus abrazos y entendí que por mucho tiempo tú estuviste a mi lado. Con tu presencia, tu dulzura y perdón has derribado mis conceptos de Dios. Tú eres verdad, un evangelio sin fin. Se trata de ti, ya no se trata de mí. Y cuando vengas en tu gloria, quiero estar junto a ti, disfrutar de tu amor eterno y vivir en tu jardín, recorrer todos los lugares que preparaste para mí. Tú tienes cosas asombrosas, tu poder no tiene fin. No tiene fin. Y cuando vengas en tu gloria, quiero estar junto a ti, disfrutar de tu amor eterno y vivir en tu jardín, fuente de amor. Ese es mi Dios. Vivo por ti,
Dios me salvó. Como ya conocen ustedes, esta semana nuestro orador es el pastor Jorge Wilfredo Ríos. Para aquellos que lo sintonizan hasta esta hora, que están conectados por primera vez, el pastor Ríos es uno de nuestros pastores de la Asociación de Comayagüela, el cual labora en el distrito de Jutiapa, allá en el oriente de nuestro país, por supuesto, ¿verdad? Gracias, hermanos. Gracias, pastor, por aceptar la invitación a estar durante toda esta semana presentando esta linda serie, Las Cartas de Jesucristo. Son 7 mensajes de bendición para cada uno de nosotros. Escuchemos la palabra de Dios. Estemos atentos a lo que Dios nos dice a través del mensaje que se dio a la iglesia de Pérgamo, que también es para nosotros hoy. Amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto el podernos encontrar a través de estas plataformas nuevamente. Hoy vamos con el tercer tema, la tercera iglesia, el tercer mensaje, la tercera serie de consejos que definitivamente usted y yo los necesitamos. Así pues comenzamos con esta serie, Las Cartas de Jesucristo, 7 mensajes de bendición. En estas cartas, como lo hemos estado analizando, nos damos cuenta que Cristo cuida sus lámparas, Cristo cuida sus iglesias, así como los sacerdotes en el tiempo antiguo eran encargados de que como mínimo, aunque sea una de las candelas de los 7 brazos, una de las lámparas de los 7 brazos estuviera funcionando y no se apagara, para que siempre hubiera luz al interior del santuario, al interior del tabernáculo. Entonces Dios se mueve en medio de los candeleros con el objetivo de que esas llamas no se apaguen. Pero fíjese que es bien interesante que en un tiempo en que estamos acostumbrados a que nos acaricien el oído, un tiempo en el que estamos acostumbrados a que nos toquen la espalda y nos digan, no te preocupes, todo está bien, en el que no nos gusta que nos digan las verdades, aunque duelan. Y no estoy hablando de ser grosero, no estoy hablando realmente de tratar mal a las personas, sino que en este tiempo en donde nosotros tristemente no nos gustan que nos digan verdades que son incómodas, pero que necesitamos escuchar para poder cambiar, vemos que Cristo, cuando habló a sus iglesias, cuando les predicó, vemos entonces que las cartas Dios las está cuidando. ¿Y qué hace? Él lo hace de la siguiente manera: al alabar sus buenas cualidades, al reprender directamente sus faltas e invitarlos a efectuar un profundo cambio de arrepentimiento, al ofrecer recompensas a todos los que reaccionen en forma positiva. Es decir, las dos caras de la moneda, el amor y la justicia de Dios, la vemos reflejada en los consejos y en sus mensajes a la iglesia. Hans Larrondel, que tiene un comentario del libro de Apocalipsis, en la introducción de estas cartas, es interesante que él describe la obra de Jesús a través de estas cartas de la siguiente manera: su mayor preocupación es pastoral, guiar y aconsejar a los creyentes en Cristo Jesús en tiempos de persecución, animarlos a perseverar hasta el fin en la verdadera fe y amonestarlos y alentarnos contra el engaño y las creencias falsas. Note ustedes, guiar y aconsejar, animar y amonestar y alertar a la iglesia. Son las 3 funciones de estas cartas. Todo mensaje, todo consejo, todo sermón que se predique debe de llevar ese punto: guiar, aconsejar, animar, amonestar, de tal manera, porque a veces, mis queridos hermanos, hablamos de los pecados de nuestras congregaciones, hablamos de los pecados de los miembros, pero no damos una solución. El sermón no termina de manera positiva. A veces simple y sencillamente hablamos del pecado, pero no le decimos a la gente cómo puede vencer, cómo puede salir de esa dificultad en la que está. Simple y sencillamente lo dejamos ahí, como quien dice, mire, le diagnosticamos la enfermedad, pero no le vamos a dar receta. Entonces todo predicador debe de aprender el arte que vemos aquí en el caso de Jesús, de cómo él, a pesar de que ataca directamente los pecados y las malas costumbres de su pueblo, vemos entonces que él también le da una salida, le da una solución. De las cartas enviadas a las 7 iglesias, mis amados hermanos, aprendemos que Jesús sabe todo lo que hay que saber de nosotros y se aproxima a cada iglesia con el conocimiento total de cómo es cada uno de sus miembros. Esa iglesia donde usted se congrega, usted en lo secreto de su vida, de su casa, Dios lo conoce como libro abierto. No podemos engañar al dueño de la iglesia, y eso lo vemos
reflejado en los mensajes a estas 7 iglesias. Comenzamos entonces. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y hoy comenzamos con la tercera iglesia. Y quisiera, como lo estamos haciendo, comenzando con datos de las ciudades, quisiera comenzar hablándoles sobre 2 reyes, 2 ciudades, lo que yo le he llamado la guerra de las bibliotecas. Resulta que en Pérgamo, el rey de Pérgamo tenía la intención de tener una de las bibliotecas más grandes que existían en aquella época. Y ya por ese tiempo en Egipto, en Alejandría, que la historia nos dice que tristemente esa era una de las bibliotecas, si no la biblioteca más grande del mundo conocido en esa parte, pero fue quemada. Sin embargo, hubo un tiempo en el que existieron paralelas y la biblioteca de Alejandría era la más grande del mundo porque en ese sector de Egipto ellos tenían la posibilidad de construir y en realidad fueron los creadores de lo que se conoce como, no el pergamino, sino los creadores de este material que fue usado durante mucho tiempo a lo largo de la historia, que se hacía con esa vegetación. Usted puede ver en la diapositiva arriba los diferentes pasos de la preparación que había, que terminaban siendo como hojas de papel, que eran de fibra vegetal. Sin embargo, cuando en Egipto se dieron cuenta que el rey de Pérgamo quería hacer una biblioteca más grande que la de ellos, entonces dijeron, ya no le vamos a mandar materia prima, ya no le vamos a mandar entonces las hojas que nosotros producimos, el papel que nosotros producimos. Sencillo entonces, dejaron de construir, dejaron de mandarle esto y entonces ellos se convirtieron en lo que conocemos nosotros como los inventores del pergamino. Estos se llamaban papiros, los primeros materiales con los que se trabajaba, que eran de origen vegetal, y entonces en esa ciudad inventaron ya no con fibra vegetal, sino que con cueros de animales. Ellos buscaron la manera de curtir las pieles de tal modo que les sirviera para poder escribir. Y como ese invento se dio en la ciudad de Pérgamo, nosotros lo conocemos como el pergamino. Y así esta guerra se terminó y de una crisis en la que no había papel para escribir, se dio entonces este siguiente paso y curiosamente muchos de los documentos más importantes sobrevivieron con esta técnica del pergamino y no con los papiros. La ciudad de Pérgamo, esta es una reconstrucción histórica, era una ciudad hermosa realmente, con muchos edificios como las otras 3 anteriores. Los historiadores nos dicen que era la ciudad, y esta ciudad era el hogar de Galeno, el famoso médico en el mundo antiguo que estudió en la escuela médica de Esculapio, que eran, digamos, como universidades para doctores, pero que en aquel tiempo estaban mezclados con muchos elementos que con el paso del tiempo pues se fueron quitando hasta convertirse en la carrera, en el oficio que hoy conocemos como los doctores, los médicos. Todavía existen restos en esa ciudad de estos grandes edificios. Pérgamo era también un grande e importante centro religioso. Era famoso por sus magníficos templos erigidos a Zeus, Atenea, Dionisia, Esculapio, específicamente que era, si ustedes ven el símbolo, de ahí se toma el símbolo también para los médicos, eran templos que también servían como escuelas de medicina. Ahora, ¿cómo se presenta Jesús a esta iglesia? ¿Cómo le habla? ¿Qué mensaje tiene para ella? Mire qué interesante cómo se presenta. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esa es la primera manera en la que Cristo se dirige a esta iglesia. Ahora vemos que el tono cambia. Lo vemos allá como el que se mueve entre los candeleros. Lo vemos en la siguiente iglesia como aquel que estuvo muerto, pero volvió a vivir y trae un mensaje de esperanza a la iglesia. Ahora parece que Cristo viene como guerrero, viene con una espada. ¿Por qué Cristo se les presenta? Porque si bien es cierto que en Éfeso desembarcaban los gobernantes que venían designados o los que venían a hacer visitas a esa parte de Asia, porque si bien es cierto que la ciudad anterior de la que hablamos en el tema pasado, allí comenzaba el culto al emperador, resulta que el gobernador romano de la región por protocolo tenía que vivir en Pérgamo. Estaba ahí en esa ciudad y las autoridades romanas estaban divididas en 2, los que tenían el derecho al ius gladii y las que no lo tenían. ¿Qué es el ius gladii? Era lo que se conoce en español como el derecho a la espada. En otras palabras, había ciertos tipos de ciudadanos y gobernadores romanos que tenían el derecho de ejecutar decretos de muerte en el acto, y en la ciudad de Pérgamo la autoridad que estaba ahí era uno de ese tipo de personas que tenía el ius gladii, el que tenía el derecho a la espada.
Es decir, ese gobernador tenía derecho de mandar a matar a cristianos sin ningún tipo de cuestionamiento. Y Cristo se les presenta a los de esa ciudad como el que de verdad tiene la espada, como el que tiene la última palabra sobre sus vidas. Que el decreto de muerte que un hombre pueda dar no significa que ahí se va a acabar la historia de esos cristianos. Y es bien curioso estos datos y que están estrechamente relacionados con la manera en la que Cristo se presenta. ¿Qué le dice Jesús a esta iglesia? Yo conozco tus obras, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Mire qué interesante cómo se describe esta ciudad. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia, el Señor Jesús le dice, yo sé a dónde les toca a ustedes sobrevivir, permanecer, estar. Ustedes están en el trono de Satanás. Este es el altar de Zeus que estaba en Pérgamo, que hoy está en un museo en Alemania. Para que ustedes vean, estaba en una parte prominente de la ciudad. Este era nada más uno de los muchos templos que habían ahí. La adoración principal hacia este rey, hacia este Dios, se ve en esto que fue rescatado íntegro y ahora está en un museo. Usted puede contemplar el tiempo, el dinero, el tamaño que tenían este tipo de templos. Y dicen los historiadores y algunos comentaristas bíblicos que cuando dice que esa ciudad estaba en el trono de Satanás era porque este culto era tan fuerte. Satanás tenía engañado a las personas de tal manera que se negaban a creer en el Dios verdadero porque estaban imbuidos en el culto a Zeus. Sin duda, por lo que Pérgamo era la sede de Satanás. Era el lugar en que se obligaba a las personas bajo la pena de muerte a tomar el nombre de Curios, que significa Señor en español, y aplicárselo al César en vez de a Cristo. Y eso era algo que un cristiano no haría jamás. Por eso Cristo les dice, yo sé dónde moran, yo sé lo difícil que es para ustedes. Pero hoy nos vamos a concentrar en la parte del versículo 14 en adelante. ¿Qué tiene que decir Jesucristo a esta iglesia? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vean ustedes. Éfeso, que fue la primera iglesia, tuvo grandes luchas contra los falsos maestros por las advertencias que habían recibido de Pablo. Sin embargo, va pasando el tiempo y en esta región, en la primera y en la segunda iglesia no hay tanto problema. En la tercera iglesia, en Pérgamo, ahora sí vemos que entraron falsos maestros. Ya vamos a hablar un poquito de qué significaba la doctrina de Balaam y los nicolaitas, que los historiadores bíblicos, algunos comentaristas bíblicos explican que representaban ciertos movimientos gnósticos que traían doctrinas de la filosofía romana y de esa cultura griega y que querían agregarlas al cristianismo o que las habían mezclado. Y entonces la verdad del evangelio, la verdad presente de aquel momento estaba siendo contaminada. El consejo que Jesús les da es, por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos contra la espada de mi boca. Note usted que la pelea no era contra el grueso de la iglesia, sino contra aquellos que estaban tomando el control, pero que estaban engañando y estaban llevando al rumbo de la iglesia por otro lado. El ataque siempre va a ser contra ellos. Hermanos, una cosa que nosotros tenemos que aprender en los tiempos de dificultades en nuestra iglesia, cuando hay dificultades teológicas, recuerde que eso es un proceso de zarandeo. Y debemos de recordar que en esos zarandeos previos que experimentamos en los tiempos de dificultades en nuestra iglesia, el grano pesado se queda, solo la hoja y la basura se va. El tiempo de las dificultades para la iglesia es tiempo de quedarse, no tiempo de irse. Es tiempo de usar las habilidades, dones y talentos que tenemos para servir al Señor en medio de esas dificultades. Dios va a atacar a aquellas personas que viven en pecado. Dios se encargará de aquellas personas que no están enseñando la verdad, y eso debemos de recordarlo. Los cristianos no salen de la casa de su padre. Son aquellos que están extraviados los que deben de sentir la presión de que si no se arrepienten, si no cambian, entonces no hay un lugar para ellos. Al punto que Juan decía, salieron de nosotros, ¿por qué no eran de nosotros? ¿Qué consejo tiene Dios para esta iglesia? El versículo 17 en adelante, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aún en medio de las dificultades, en medio de los nicolaitas, en medio de los que tenían la doctrina de Balaam, dice, al que venciere, le daré a comer el maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe.
¿A qué iglesia representa este periodo? Esta iglesia proféticamente representa la iglesia de los siglos 4 y 5. Aquí comienza a haber un cambio en la iglesia. Pérgamo representa la tercera época de la historia eclesiástica, la que comenzó en el año 313, cuando Constantino emitió el decreto de Milán para poner fin a la persecución de la iglesia por parte de los césares, y se extendió hasta el año 538, año en que se estableció efectivamente la autoridad civil de esta iglesia. Aquí, mis queridos hermanos, aparece o comienza lo que se conoce como un buen tiempo para la iglesia. Y digo un buen tiempo entre comillas, porque ya la iglesia deja de ser perseguida. Este emperador, en teoría, se hizo cristiano y entonces emitió un decreto donde ya no se tenía que perseguir a la iglesia. Y entonces la iglesia que estaba en las sombras, los cristianos que se reunían en secreto en pequeños grupos, aparentemente la tormenta había sucedido, pero vamos a ver que esos tiempos de paz comenzaron a ser los más perjudiciales y Satanás fue astuto en ese tiempo. El doctor Loron Wayne, en su libro El futuro del mundo revelado en Apocalipsis, que es un comentario de Apocalipsis, él escribe: el tiempo presentado por la iglesia de Pérgamo, es decir, del 313 al 538, fue el tiempo cuando supuestamente todo el mundo se convirtió a la iglesia. Pero ponga atención a lo que dice él, pero en muchos sentidos era realmente lo contrario, lo que estaba ocurriendo. La iglesia se estaba convirtiendo al mundo. En lugar de que el mundo se convirtiera a la iglesia se estaba convirtiendo al mundo. Y vamos a ver algunos detalles terribles de lo que le sucedió a la iglesia en este periodo histórico. Fue un tiempo de paz que resultó contraproducente. El tiempo de prosperidad y de comodidad de la iglesia en este punto era enorme. Como les digo, los que estaban escondidos salieron. Se dio un decreto en el cual los diferentes puntos bíblicos claves que todavía existían en ese tiempo, donde se decía que estaba la casa de María, el lugar donde murió Pedro, puntos claves donde nació Jesús, se construyeron lo que se conoce como basílicas. De ahí viene la palabra que nosotros escuchamos al día de hoy, y esa palabra significó en un primer momento la casa del rey. Estas basílicas tenían una estructura similar, como usted la puede ver ahí, que era realmente unos salones grandes que en un primer momento funcionaban como edificios de gobierno para diferentes funciones públicas. Sin embargo, se copió parte de este diseño y se convirtieron en iglesias. ¿Qué sucedió en el periodo histórico de los siglos 4 y 5 con la iglesia? Aparecen las basílicas, los templos, es decir, los cristianos que se reunían en grupos pequeños ahora pueden reunirse en templos enormes, pero eso es contraproducente y se lo voy a explicar por qué. La iglesia que antes era perseguida hoy es reconocida. La iglesia deja los hogares para reunirse en templos cada vez más grandes y comienza la separación entre laicos y cleros. ¿Cuál fue el problema con esto, mis queridos hermanos? Y es bien curioso porque esto que este emperador hizo, Satanás lo utilizó para destruir la iglesia en muchos sentidos. Mientras la iglesia se mantuvo en grupos pequeños, todos tenían que participar. A nadie le daba pena orar porque en un grupo de 5 o 6 personas, las personas se sienten en confianza. Las personas podían predicar, contar su experiencia. Pero ¿qué pasa cuando usted junta grupos de 300, 400, 500 personas en un solo lugar? Ahora sucede algo. Tenemos 400 personas mirando, tenemos 10 haciendo al frente. Y ahora las personas ya no se entrenan para servir a Dios. Ahora llegaban a la iglesia a entretenerse. Y miren cómo el enemigo fue astuto, porque la gente dijo, qué bueno, nos podemos reunir en público y en grandes templos. Pero era gente que solo llegaba a sentarse y perdió el sentido de propósito y misión. El siguiente paso que el enemigo hizo es separar a los laicos del clero. En un grupo pequeño en las casas durante casi 100 años, 200 años, esa iglesia perseguida, todos predicaban, todos se capacitaban para hablar de Jesús. Pero ahora tenemos espectadores y personas que hacen un show en el frente. Hay una división entre laicos y clero. Le dijeron, no cualquiera puede predicar. Deje que los profesionales prediquen. Y entonces surge el clero. Y mire que la división fue tan grande que llegó a un punto donde él dijo, señores, ustedes ya no pueden cantar. Vamos a poner un coro especial en el frente que cante. El laicado solo tiene que escuchar. Luego más adelante en los siglos, no, ya no se va a predicar en el lenguaje de cada pueblo. Vamos a predicar ahora en latín. Y muchos pasaron cientos de años. Entraban a la iglesia y así como entraban salían porque todo el servicio se hacía en un idioma que la mayoría del pueblo no entendía. Esas semillas se comenzaron a dar en estos siglos. Aquí fue peligroso. ¿Qué pasó?
Bueno, la doctrina de Balaán representa el sincretismo. Cuando la iglesia de estos siglos comenzó a unir diferentes cosas, se sustituyeron o se cristianizan costumbres, cultos y dioses paganos. El cristianismo a medida fue llegando a diferentes partes del mundo de aquel tiempo. Le dijeron, bueno, ustedes tienen esta fiesta en este mes, en esta semana, en este día, para este dios pagano que han adorado por siglos. No, se los vamos a cambiar su dios y vamos a decir que es a San Fulano, a San Sultano, ahora adórenlo a él. Y entonces encontramos donde existe ese dilema que para muchos existe hasta el día de hoy. Si hay algunas fiestas que se cristianizaron o hay algunos puntos cristianos que se paganizaron. Sucedió eso, el sincretismo, se mezcló la verdad con el error. Allí a la iglesia entra el culto a los antepasados, el culto a los muertos, el culto a los antepasados que por años había sido practicado por Roma. Ahora la iglesia, para ganar adeptos, para no tener conflictos doctrinales, a medida iba creciendo, entonces le dijeron, señores, no, veamos la manera en la Biblia de cómo torcemos la escritura para justificar el culto a los muertos, para justificar las oraciones a los que ya fallecieron. Fue una época en la que el paganismo y el error se mezclaron con la verdad. Aquí comienza el declive. Aquí tristemente vemos que entra también a la iglesia lo que se conoce como el concepto platónico del alma. Ese concepto de que el alma es inmortal, de que nosotros morimos, pero el alma es inmortal y por lo tanto regresa a Dios. A muchos cristianos les sorprende cuando se les explica y se les dice que eso no es un concepto bíblico. Que la integridad espiritual del hombre no consiste en que el hombre tiene un alma, sino que es un alma viviente. Pero eso será tema para otro. El concepto del tártaro, del castigo de un Dios que tiene la capacidad de estar quemando a alguien por la eternidad. Las semillas entraron aquí. No es un concepto. El concepto bíblico que tiene muchos de los movimientos religiosos hoy en día, no, el concepto bíblico del infierno no es realmente el concepto bíblico. La Biblia explica que Dios usará el fuego para una destrucción eterna, no para una tortura eterna. En algún momento determinado alguien más lo explicará y lo invito a usted a que estudie el tema. ¿Qué más entra en la iglesia en este tiempo? La necesidad de intermediarios ante Dios. En este tiempo se le enseña a la iglesia que no, que es necesario alguien más para interceder. Que aunque la Biblia dice que tenemos acceso directo a Dios por la intercesión de Jesús, que no hay otro camino aparte de Él, comenzaron entonces a traerse diferentes elementos de diferentes cultos paganos, de tal manera que a la iglesia se le enseñó que necesitaba un intermediario, alguien que intercediera por él ante Dios. Aparecen los santos patronos en los pueblos, en las ciudades y en los oficios. Todos estos eran conceptos que ya existían en el Imperio Romano. Cada ciudad tenía un dios principal. Cada grupo mercantil, cada oficio tenía su dios. Lo que hicieron es, le quitamos a este dios, le vamos a poner a este santo. No, usted ya no va a adorar a este ídolo, le vamos a poner a este santo. Y en la fecha en la que lo adoraba, adore al otro. Y así ahora vemos hoy que cada pueblo tiene sus fiestas patronales. Eso no es otra cosa más que pequeños destellos de las adoraciones y de la influencia pagana, griega y romana, y de las diferentes culturas del mundo que fueron entrando a la iglesia poco a poco. La iglesia de los siglos 4 y 5. Aquí, mis queridos hermanos, sucede un fenómeno que es importante notar. La iglesia visible, lo que la gente consideraba como el pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, comienza a apartarse de la verdad. Y poco a poco el Señor deposita un tiempo y comienza a poner sus ojos ya no en la iglesia visible, sino en el remanente. En aquellos que no hacían tanto ruido, aquellos no se miraban hasta el frente, pero que seguían manteniendo la verdad de los apóstoles en el tiempo antiguo. Mervyn Maxwell, que también tiene un comentario de Daniel y Apocalipsis, hablando de esta época de la historia, dice lo siguiente. Es evidente que lo que le preocupaba a Jesús acerca de la iglesia de Pérgamo era esa misma pervertida clase de cristianismo que pretende que en Cristo somos dueños de hacer lo que nos dé la gana, aunque lo que hagamos esté en contra de los mandamientos, y que la mala influencia de nuestra conducta sobre los demás es problema de ellos y no nuestro. A la iglesia dejó de importarle el débil en la fe. La iglesia empezó a importarle el poder, el impacto que tenía. ¿Qué aprendemos entonces de esta iglesia? ¿Cuál es el mensaje para hoy? Hermanos, hoy tenemos que hablar en su vida y en nuestra iglesia. El mensaje que impacta para hoy es el peligro de bajar la norma. Hemos hablado de tener paciencia, de tener amor y tolerancia en los temas anteriores. Hemos hablado, hermanos, de no ser personas que pelean con la Biblia, pero sí que se defienda la fe. Pero eso no quiere decir que se tiene que defender la norma. Otra cosa, mis queridos hermanos, que aprendemos de esta iglesia y su mensaje para hoy,
es que no debemos diluirnos en el entorno. Como verdaderos creyentes, debemos de mantener por dentro y en lo que se mira por fuera de nosotros aquellas cosas que nos hacen distintos, diferentes. Nunca debemos olvidar que ser cristiano significa ir en contra de la corriente de este mundo, que no podemos vivir de la misma manera. Debemos tener cuidado también, hermanos, de no descuidar los fundamentos de nuestra fe. Es cierto, hay corrientes en nuestra iglesia progresivas, modernistas. Hay corrientes, mis queridos hermanos, de gente que quiere traer doctrinas nuevas, aparentemente nueva luz, pero debemos de recordar siempre que aquello que por años ha sido defendido, que ha sido demostrado hasta la saciedad, que es la doctrina correcta, la sana doctrina dentro de nuestra iglesia, no deberíamos descuidarlo, no deberíamos de prestarle nuestros oídos a esos nuevos predicadores, a esas personas sensacionalistas que lo único que están buscando es dividir a la iglesia en este tiempo. Otra cosa que debemos considerar, hermanos, es el riesgo de apartarnos de las verdades contenidas en la Biblia. Vemos que esta iglesia representó un periodo histórico donde se abandonó el fundamento bíblico y se comenzaron a traer de diferentes cultos paganos elementos que hasta el día de hoy se mantienen, y la gente se sorprende cuando se le enseña y se le dice que eso que practican o eso que creen realmente no está en la Biblia. La escritura en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 17 y 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigad de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta iglesia dejó de creer en Jesús, dejó de crecer en la gracia, dejó de crecer en el conocimiento y comenzaron a agregar elementos que no eran sanos. La Biblia nos invita, mis amados hermanos, a que revisemos lo que creemos, a que examinemos nuestra fe, nuestra manera de vivir, a que evaluemos realmente si lo que conocemos, si lo que creemos o lo que creemos saber está fundamentado en la Escritura, porque no podemos cometer los errores de esta iglesia, que dejó que entraran diferentes falsas doctrinas en su ciudad, en su iglesia y también en el periodo profético. El mensaje para hoy, podemos concluir, mis queridos hermanos, que de esta iglesia aprendemos la necesidad de una fe basada en las Escrituras. No hay otro firme fundamento. No se trata lo que un sacerdote dice, no se trata lo que un dirigente religioso enseña, no se trata de lo que dice mi pastor. Sí, tenemos que respetar hasta nuestros dirigentes, pero ciertamente, mis queridos hermanos, como aquellos cristianos de aquella ciudad mencionada en el libro de Hechos y mencionada por Pablo, debemos entonces, mis queridos hermanos, decir que tenemos que revisar lo que se nos dice si tiene un fundamento de fe y estar dispuestos a rendir nuestros preconceptos, nuestras ideas equivocadas si encontramos que la palabra de Dios va en otra dirección. Debemos aprender, mis queridos hermanos, en el mensaje para hoy, a dejar de lado las tradiciones y las costumbres. Y debemos por sobre todo tomar decisiones basadas en un escrito está, no en emociones, no en lo que otro dice, no en el consejo que personas que quizás no tienen la madurez ni el conocimiento espiritual, sino tomar decisiones basadas en un escrito está. Es mi deseo sincero que la palabra de Dios nos pueda ayudar a volver a las raíces de nuestra fe, a buscar en la palabra de Dios, a buscar en aquellos verdaderos maestros, en aquellos que han dado frutos del Espíritu Santo en sus vidas, aquellos que viven en santidad, aquellos que enseñan realmente los fundamentos de la fe y la sana doctrina, a que volvamos a la Escritura, a reencontrarnos con la palabra de Dios, para que en medio de este mundo lleno de tantas mentiras podamos encontrar a Jesús y su verdad sea revelada a nosotros. Dios les bendiga, les invito a orar. Padre de amor, bendecimos tu nombre y agradecemos por tu palabra. Y hoy, Dios del cielo, al revisar esta iglesia nos hemos dado cuenta lo fácil que es, Señor, caer en el engaño y comenzar, Dios del cielo, a creer cosas que tu palabra no enseña, que Jesucristo no enseñó. Bendícenos, Señor, y abre nuestros ojos de tal manera que podamos regresar al sendero, que podamos regresar al camino y que a través de la influencia de tu Espíritu Santo, Señor, y aquellos que tú escojas como instrumentos espirituales, podamos conocer la verdad, echar raíz en ella, Señor, y partiendo de ahí, no dejar engañarnos por todo el conjunto de falsas doctrinas que hoy existen. Bendice nuestras vidas y ayúdanos, Señor, nos encomendamos en tus manos de amor, pidiéndote amor, fe, paciencia y sabiduría para ser cristianos verdaderos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que te Después de haber escuchado esta linda reflexión, este lindo mensaje que el pastor ha presentado, después de haber escuchado este canto tema también, queremos decirle que Dios pueda bendecirle a cada uno de ustedes, a sus familias completas. Le esperamos mañana para que juntos sigamos disfrutando del mensaje que Dios tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga.